Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante en el campo de la geología. Vamos a dar a conocer el análisis de la erosión ribereña y estrategias de mitigación del riesgo en Huancayo. Como introducción y marco teórico, como sabemos, el río Mantaro no solo es un recurso hídrico vital para Huancayo, sino que también un agente geológico dinámico que moldea activamente el valle. Según nuestro estudio, se centra en comprender cómo la tensión de silla generada por el flujo, amplificada por la urbanización y otros, provoca la erosión y socavación de las orillas. El marco teórico nos recuerda que la capacidad del río para moverse los sedimentos depende directamente del tamaño de las partículas en el lecho, un principio que validaremos con la información obtenida en campo. Como podemos ver observar en la imagen, a causa del incremento del río, el incremento del caudal del río, más que todo en esta región, Mantaro, y lo que genera una erosión de la franja marginal del que podemos ver del ex botadero municipal que amenaza en arrastrar los residuos sólidos confinados, ¿no? Por otro lado, igualmente tenemos otras imágenes, en caso en Huancayo, desborde del río que provoca más que todo, el- esto provoca restricción más que todo para el tránsito de las personas en esta región, ¿no? Y también podemos encontrar otras imágenes que podemos observar, ¿no? Las fuertes precipitaciones fluviales que se vienen registrando más que todo en esta zona, o que se registra en esta zona, se producen más que todo el incremento del río caudal del río, causando más que todo erosión fluvial. Y esto, por ejemplo, podemos ver en el examen, en el imagen, que causa daños en la vida, a la salud de las personas, más que todo, ¿no? Y también afecta a las viviendas en este sector. Otro que tenemos, por ejemplo, también en caso de la fluvial o socavación o erupción, tenemos el colapso de desagüe y drenaje y inundación, 30 viviendas. Como se puede observar en la imagen, como el agua o el desagüe eh, colapsa y esto provoca que los ciudadanos que viven cerca de esto, que son afectados por estos riesgos que vamos a grabar. Otro que tenemos es la caracterización geológica del área del estudio, ¿no? Para entender la vulnerabilidad del río debemos conocer más que todo su cimiento. El valle de Huancayo se sienta sobre depósitos cuaternarios, aluviales, materiales no consolidados, principalmente de gravas o también arenas derivadas de la erosión de las formaciones ígneas y metamórficas circundantes. Como podemos ver, ¿no? Las formaciones ígneas son todo aquello que se forman de roca o con otras rocas. Esto por ejemplo es esta naturaleza heterogénea y blanda de los depósitos ribereños, es lo que facilita la rápida socavación lateral y vertical observada, haciendo que la geología sea el factor determinante en la inestabilidad del canal. Trabajo de campo. Nuestro trabajo de campo se enfoca en medir más que todo respuesta del río real del río, ¿no? Podemos tener algunas fotos, capturas, fotos como de las inmediaciones de puente, donde podemos documentar la excavación de cementaciones. La recolección de muestras nos permite determinar la distribución granulométrica del hecho, confirmando que el material transportado
competente para ser movilizado durante caudales elevados. Crucialmente, los perfiles transversales levantadas cuantifican la pérdida del sector canal, proporcionando datos duros sobre la tasa de retracción de la ribera. Por otro lado, también tenemos el análisis de impacto. La dinámica erosiva del río Mantaro se traduce directamente en riesgos tangibles. El impacto más severo es la amenaza, más que todo a las zonas o en las zonas urbanas o rurales, en la infraestructura que se encuentra cerca del río, ¿no? Donde la socavación del lecho compromete la estabilidad de los puentes y defensas rígidas obsoletos a nivel ambiental y social. La pérdida de constantes terrenos fértiles a causa de a causa de la socavación. Y la saturación de acuíferos representan costos económicos significativos. Por ello, las medidas de mitigación deben priorizar la estabilización del canal mediante unas soluciones flexibles que trabajen en la naturaleza del río, en lugar de intentar contenerlo rígidamente, ¿no? Más que todo sería planificar o priorizar según la geodesa. Otro, el trabajo de campo podemos observar como una imagen, como en la zona del puente, por ejemplo, en la zona de Chaporro, podemos revelar un escenario crítico, más que todo, ¿no? Tras el reciente incremento eh, del caudal del río Mantaro. La inspección visual, como podemos observar, confirma que la socavación severa en la base del apoyo fluvial, exponiendo el material de cementación a nivel de hechos. Se observaron también depósitos recientes de material aluvial grueso, caracterizado por una mezcla heterogénea de arenas finas, limos arcillosos y cantos rodados de tamaño variable, arrastrados por la alta energía de flujo. Este sedimento se depositan tras ascenso de agua, indica la capacidad erosiva pasada del río. La presencia de lodos finos en las orillas, ¿no?, adyacentes sugiere zonas de baja velocidad de corriente. Otro factor, es fundamental documentar la granulometría en estos materiales para modelar la capacidad portante restante del suelo, afectando y planificar la mitigación de la erosión. Puede observarse donde como que este puente, pues, hay un riesgo y las personas, por ejemplo, siguen cruzando a pesar que el puente está en un momento tan crítico, a punto de colapsar, ¿no? Otro que tenemos en conclusiones y recomendaciones. En conclusión, la erosión en el río Mantaro es un proceso natural, ya que eh, lo que podemos identificar por la presión urbana. Hemos demostrado que la falta de adecuación entre la ingeniería civil y también la geotecnia local es la causa principal de ello, de la vulnerabilidad actual. Nuestra recomendación fundamental es revisar la planificación territorial, estableciendo zonas de amortamiento basadas en predicción de retracción ribereña. El futuro de Huancayo depende de integrar este conocimiento geológico profundo en cada decisión de desarrollo a lo largo del río. Gracias.